¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Este es un video de alerta de propuestas de gobierno en esta campaña electoral. Y esta vez voy a referirme a una propuesta que la he obtenido, la he leído, del Twitter oficial de la candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Ahí está la fuente, ustedes lo pueden ver también si desean. Esta es la propuesta que se titula Propuestas centrales para promover una nueva minería. Señala la candidata Verónica Mendoza que para promover esta nueva minería, sus tres propuestas centrales, así lo dicen, es 1. Ordenar y planificar el territorio. 2. Cuidar la naturaleza. 3. Consulta previa a comunidades. Así puestos los términos tan generales, pues hasta podríamos decir, bueno, estamos de acuerdo todos en general en estos temas, con algunos matices quizás, pero el tema en realidad hay que verlo en detalle, y este es el propósito de este canal, analizar el detalle, la letra pequeñita como los contratos, ¿no? La parte que no está tan explícita, pero que está dentro de la propuesta, y entonces ahí viene el asunto. En cuanto a que la propuesta minera de la señora Verónica Mendoza, o una nueva minería, como ella lo señala, en cuanto al primer punto de ordenar y planificar el territorio, encuentro una medida que tiene que ver con esto, que sería bastante preocupante, ¿no? Lo que dice es que en lugar de concesiones, la propuesta es generar permisos de exploración o de explotación. Parece inofensiva la diferencia, pero no es así. Ustedes saben que el gobierno, el Estado, no tiene los suficientes recursos para invertir en la amplia gama de actividades económicas en el Perú. No es el modelo económico que seguimos, ni que sigue el mundo en este tiempo, excepto algunos países realmente contados con los dedos de las manos, ¿no? La inmensa mayoría de los países en el mundo trabajan por promover la inversión privada. Y uno de los mecanismos que se utiliza es el mecanismo de la concesión, que consiste en que el Estado, sin perder la propiedad del activo, ¿no? Sin perder la titularidad con respecto al proyecto minero, o petrolero, o pesquero, etc., o sea, sin perder soberanía, vamos a llamarle así, convoca al capital privado nacional o extranjero para que utilice su dinero, su capital financiero, en base a sus recursos, en base a sus garantías, y proponga en un tiempo determinado que se desarrolle ese proyecto, esa concesión, que está dada por un tiempo determinado, luego de lo cual revierte al Estado, tenga una inversión asegurada para aprovechar los recursos que allí están y generar los ingresos, los empleos, los impuestos, el canon que se derivan. Bueno, si se quitan las concesiones y solo se dan permisos con la discrecionalidad que esto supone, sin el contrato ley de concesión que hoy se tiene, pues para empezar, los principales inversionistas no vendrían. Semejante discrecionalidad e incertidumbre permitiría que no vengan. Esto significaría que solamente quedaría la posibilidad real para que estos proyectos se desarrollen con empresarios mineros peruanos pequeños que no van a tener la espalda financiera para poder desarrollar esta tarea, o con el Estado, es decir, volver al Estado empresario. Primer tema. Con respecto a cuidar la naturaleza, el detalle es serios estudios de impacto ambiental y cuidar las fuentes de agua. En eso tenemos que estar de acuerdo. Tienen que haber serios estudios de impacto ambiental y tiene que cuidarse el agua, que es fundamentalmente vida. Pero los serios estudios de impacto ambiental no son los estudios de impacto ambiental que a mí me convienen. Son los estudios de impacto ambiental que se deben hacer de manera, independiente por laboratorios de primer mundo, y que luego lo que salga, pues se acote, se acepte, y entonces podamos tener proyectos con buenos impactos ambientales, donde se mitigue el impacto que se pueda mitigar, se compense aquel que no se puede mitigar, y se evite en lo posible que haya impacto, aunque el impacto cero no existe en ninguna parte del mundo.
Entonces, bajo estos temas que son necesarios, por supuesto, cuidar el agua, estudios de impacto ambiental, en la práctica, en la experiencia, por ejemplo, Conga, cuando el gobierno de ese entonces dijo, muy bien, vamos a traer a 3 expertos o a 2 expertos, creo que eran españoles, para ver el tema, y uno de los temas era el agua, se propuso lo que dice además cualquier sentido común de negociación. Si no hay credibilidad entre las partes, busquemos un tercero que independientemente desarrolle este concepto. Entonces se dijo, bueno, que sean 3 laboratorios internacionales, uno lo proponen las comunidades, otro lo propone la empresa y otro lo propone el Estado. Los 3 toman la misma agua, van a 3 laboratorios en diferentes lugares, vigilados, internacionales, y entonces se produce la evaluación y lo que digan se acepta, ¿no? Es decir, si el laboratorio dice que no está contaminada el agua, entonces con las precauciones adecuadas continuamos con el proyecto. Pero si el laboratorio dice que está contaminada, se revisa y no va el proyecto. Así se debió desarrollar finalmente Conga, pero el tema ya estaba orientado desde un punto de vista político e ideológico y no se aceptó. Entonces, sí, serios estudios de impacto ambiental y cuidados de las fuentes de agua, pero sin usar este argumento demagógicamente para usarlo como pretexto para no aprobar el proyecto, cualquiera que sea el estudio del medio ambiental. Y el tercer componente es consulta previa a las comunidades, participación ciudadana. Bueno, por supuesto, ¿no? Pero las comunidades, muchas veces las comunidades que están en los alrededores de los proyectos mineros han aceptado consciente y voluntariamente participar en esos proyectos en sus tierras a cambio de que les den, obviamente, el canon que les corresponde y les permita el Estado, porque es tarea del Estado, desarrollar obras de infraestructura, por ejemplo, en sus pueblos. Sin embargo, no obstante que los pueblos cercanos, que son los que tendrían que opinar, estaban opinando a favor, aparecían otras comunidades, entre comillas, o otros dirigentes, entre comillas, que impulsaban que se diga el no, aún, repito, a pesar o no obstante que había muchos comuneros, ¿no?, que sí aceptaban este tema. Finalmente, un asunto muy curioso que veo aquí, dice, otra letra pequeña, es no más convenios entre empresas mineras y la policía. La policía a veces es contratada en sus días de Franco para hacer servicios de seguridad. Aquí claramente se está poniendo que eso no puede ser. O sea, el otro tema bastante preocupante tiene que ver con los tributos. Revisar los beneficios tributarios a las compañías mineras es un tema que está escrito en el plan de la señora Verónica Mendoza. Y lo que dice fundamentalmente es que desean cambiar la norma para que las regalías no se establezcan sobre el valor de las utilidades, sino sobre el valor de las ventas. Con ese solo concepto, ninguna empresa importante vendría a desarrollar minería aquí y se paralizarían los proyectos mineros actuales y 40.000 millones de dólares en futuros proyectos mineros quedarían estancados. Y una cosa muy importante, no solo estancados porque no habría inversión, porque el Estado no tiene recursos para esto, sino además, lo más preocupante, que los inversionistas irían a otros países vecinos que sí tienen proyectos mineros y sí promueven la inversión privada y nos quedaríamos con oportunidades perdidas, como algunas veces hemos tenido lamentablemente en nuestra historia. Queda ahí entonces el análisis de la propuesta de la señora Verónica Mendoza de Juntos por el Perú con respecto a la llamada nueva minería. Cuidado con esta propuesta, tiene muchos aspectos que realmente harían daño a la minería, producirían menor inversión y menor empleo en la minería en lugar de beneficiar como se supone. Gracias.